Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están hoy en esta tarde-noche? Buonasera para todos ustedes desde el nuevo ciclo, aquí transmitiendo para compartir nuestro video de hoy de tarot sobre parejas. ¿Qué día tan especial estamos viviendo hoy? ¿Sí? Con toda una conjunción planetaria que a partir de mañana va a estar presente, que tiene que ver con las relaciones, que tiene que ver con amarse a uno mismo profundamente, con activar lo que realmente queremos para nosotros y desde ahí sí, ponerse frente a la pareja y poder desarrollar las mejores versiones de pareja que podamos tener, ¿sí? Así que vamos a agradecer esta conjunción planetaria. Después también tenemos algo especial, un poquito más terrestre, que ¿por qué decidimos hacer hoy esta lectura de tarot? Porque hoy se conmemora, ¿sí?, en el planeta, el Día Internacional del Beso. Así que con toda esta dinámica presentamos hoy el tarot para parejas. Recuerden que van a poder seleccionar un número del 1 al 3, que los tenemos por aquí. Ahí está, ahí. Un número del 1 al 3 que va a reflejar una lectura de lo que es la pareja de ustedes, ¿sí? La pareja, hablamos de la relación, no de la otra persona que forma parte de la pareja, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es elegir el número, entonces después de acuerdo a ese número vamos a recibir la información. Recuerden también que las cartas que vamos a tener hoy, ¿sí?, tienen que ver con los ángeles. Es un oráculo angélico. Entonces esto tiene doble función. Es decir, que por un lado, ustedes van a recibir el mensaje de lo que significa la carta, de cómo está su relación y de cómo va a estar en el futuro su relación, sobre todo de cómo son ambas partes de la pareja y de cómo es la energía de la pareja en sí. Sino que además, cada vez que demos vuelta a una carta, ¿sí?, vamos a recibir la energía de ese ángel. El ángel que viene en la carta es un ángel también que nos ayuda a nuestra vida, que nos ayuda a nuestra pareja. O sea que no solo damos vuelta a una carta y la describimos, la interpretamos, sino que también además vamos a recibir la energía de los ángeles. Así que se trata también de una armonización a distancia a través del oráculo angélico. Así que bueno, vamos a comenzar mezclando las cartas. Ustedes en el chat pueden escribir el número que han elegido, ¿sí? Y también pueden realizar sus comentarios. De las personas que estén presentes en el chat, quienes quieran darnos su nombre y el nombre de su pareja, o solo las iniciales, ¿sí?, de ustedes y de su pareja, para poder recibir, además de esto que hacemos general, un mensaje para la pareja, ¿sí? Así que de los que estén presentes, los que deseen pueden poner las iniciales y reciben un mensaje especial, ¿sí? Pero primero vamos a ir con el mensaje general de las cartas, esta armonización para la pareja, ¿sí? Y a ver qué nos trae en este mes. Fíjense que hemos realizado esta lectura de tarot para parejas ya varias veces. Comenzamos el 14 de febrero, también explicando en ese video a San Valentín y de dónde viene esta idea. Y también lo hicimos el mes pasado. Así que vamos a hacerlo costumbre y vamos a comprometernos a hacerlo una vez por mes para que sepamos cómo es la energía de nuestra pareja ese mes. Bueno, muy bien. Vamos a sacar entonces 3 cartitas, 1, 2, 3, para la pareja número 1. 3 cartitas para la pareja número 2. Y 3 cartitas para la pareja número 3. Muy bien. Ahí estamos. Y vamos a poner las cartitas bien así como bonitas. Y el número, ¿sí? Dijimos que estarán las número 3, número 2 y número 1. Muy bien.
cada uno, ¿sí? Desde cuando sea que estén mirando este video, en vivo o después. La idea es que lo puedan compartir, regalar también un mensaje a una pareja amiga, ¿sí? Que necesite una guía o que simplemente necesite saber cómo está su energía. Cuanto más nos conocemos, más podemos aprovechar todo nuestro potencial. Fíjense qué importante es el tarot y sobre todo el autoconocimiento. Muy bien, ahí les dejé un ratito para que elijan su número y yo voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, y despacito vamos a ir descubriendo la energía de las parejas, ¿sí? Tenemos 3 opciones en esta tarde-noche. Número 3, número 2. Saludamos a Alejandra que está en el chat, qué lindo que te pueda sumar, Ale. Muy bien. Entonces, estas son las cartas que representan a la pareja o a la energía de la pareja número 1, ¿sí? Entonces, vamos a poner una carta para cada una de las personas que forman la pareja y otra carta para describir la energía de la pareja en sí, que los une a estas dos personas, ¿sí? Y vamos a hacer la aclaración. Si alguno de los que están mirando el video tiene una pareja formada de más de 2 personas, también nos dice para que sacamos, ¿sí?, las cartas correspondientes, hagamos la lectura correcta. Así que muy bien, aquí vamos. Vamos a descubrir las cartas. Muy bien, y despacito vamos a ir acercando las cartas, ¿sí? Hablamos de una persona muy equilibrada en su energía femenina y en su energía masculina. Después hablamos de la otra persona con mucho impulso, con mucha acción, con mucho eso de ir hacia adelante. Y hablamos de la energía de la pareja, aparece la carta del agua, ¿sí? El hada de las aguas, una energía de mucho fluir. Así que muy buena esta lectura de cartas. Vamos a ir despacito. Tenemos por aquí una carta que va a representar a una de las 2 personas que forman la pareja, ¿sí? Esta carta nos habla del equilibrio. Fíjense que habla de lo femenino y de lo masculino. Este equilibrio lo que nos va a decir es que la persona que representa o que está representada por esta carta es una persona que tiene muy equilibrado su lado femenino y su lado masculino. Es decir, que tanto la capacidad de dar y la capacidad de recibir, la capacidad de ir hacia la acción y esa capacidad de recibir, ¿sí?, y de abrazar a las situaciones están muy equilibradas en esta persona, ¿sí? Ustedes van a saber decir, bueno, cuál de las 2 personas es esta, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a el otro ángel, ¿sí?, que representa a la segunda persona. Esta segunda persona nos habla de una persona, fíjense que tiene como la varita hacia adelante, la luz hacia adelante y está siendo guía de los demás. Entonces nos habla de una persona en esta pareja que va hacia adelante, que tiene las nuevas ideas, que marca el rumbo hacia dónde dirigirse. Siempre estamos hablando en términos de pareja. Entonces, marca ese rumbo hacia dónde hay que ir. La persona guía de la pareja. Muy bien. Ahora vamos a ver la energía de esa pareja. La energía de esa pareja está representada por el elemento agua. Fíjense qué hermosa esta carta que nos habla de fluir con los obstáculos, ¿sí? Una carta en donde se nos invita a no paralizarnos, sino que a no estar estructurados, sino que a fluir con lo que llega en la vida. Ahora bien, por un lado, parece todo divino, si esta pareja, por supuesto, todas las parejas, súper divino, tienen una energía muy linda. Fíjense que una persona muy equilibrada y una persona guía, entonces se van alineando muy bien porque van fluyendo con lo que va viniendo en la vida. Ahora, ¿cuál es el mensaje, sí, especial para esta pareja?
que no se queden en el fluir y en el improvisar constantemente, ¿sí? Que tengan esta meta, fíjense, de prestar atención a esta carta, a esta parte de la pareja que lleva un rumbo, ¿sí? Que este rumbo siempre sea equilibrado y que no descuiden sus metas. Muchas veces cuando nos dejamos fluir por todo lo que va pasando y que vamos viendo qué hay, qué vamos a hacer, no fijamos una meta y esto por ahí es contraproducente porque si la pareja no tiene una meta, va a ir viviendo el día a día, pero no hay un para qué mucho más fuerte que no sea el de disfrutar el día. Que está perfecto, que está muy bien, pero ¿qué les dicen los ángeles hoy? Que fijen una meta en común para la pareja, más allá de lo laboral, más allá de la familia, más allá de todo eso, que tengan una meta, ¿sí? Que tengan un propósito en la pareja, que puedan definir en estos días un hermoso propósito para la pareja y que puedan así ir fluyendo, ¿sí? Con los obstáculos, sabiendo cuál de los dos es el guía y cuál de los dos es la persona que está más equilibrada, para que puedan decir, bueno, tenemos este obstáculo, vamos a disfrutar este camino juntos y vamos a lograrlo juntos. Así que vamos a agradecer a los ángeles que han elegido a esta pareja, ¿sí? A representar el número 1 para acompañar todo este mes a esta pareja. Muy bien. Y ahora vamos a recibir a los ángeles de la pareja número 2. También vamos a poner las cartas que representan a las personas de la pareja y la carta que representa a la energía de la pareja. Pero antes, mientras yo tomo agua, si ustedes aún no le dieron me gusta al video, le ponen la manito de me gusta. Y si quieren saber cuándo vamos a hacer el próximo vivo, cuándo vamos a subir el próximo curso, cuándo vamos a hacer un nuevo video, activen la campanita. Siempre, siempre, siempre suscríbanse a nuestro canal, que es gratuito y que no le piden ningún tipo de datos. Así que antes de ver qué pasa con la pareja número 2, hagan todas estas acciones. Suscríbanse a nuestro canal Nuevo Ciclo. Muy bien. Vamos aquí con las cartas para la pareja número 2. Muy bien. Tenemos la carta del nacimiento. Nos habla de una persona que es nueva en todo esto de tener pareja o de tener pareja de esta manera especial, ¿sí? Y por otro lado, el ángel estrella, una persona muy espiritual, muy conectada con los guías espirituales, ¿sí? Que forma parte de esta pareja. Y la energía de la pareja nos habla, es el ángel anciano, el ángel de los días, nos habla del tiempo. La energía del tiempo es importante en esta pareja, ¿sí? Pero vamos de una con las cartas. Muy bien. Por un lado, esta persona que dice nacimiento, ¿sí? Que nace a esta nueva modo de vivir. Es decir, que tiene este tipo de pareja, ya sea por ahí que está conviviendo por primera vez o un tipo de pareja que tiene hoy que no ha tenido antes. Entonces todo es nuevo para esta persona y le va a costar ir aprendiendo cómo todo funciona. Y en esto de aprender cómo todo funciona van a haber ensayos de prueba y error. Entonces los ángeles le están indicando que si están haciendo algo nuevo, entonces tiene que tener paciencia de sí misma, paciencia de sí mismo, para ir aprendiendo las nuevas reglas del juego y ver que todo esto nuevo es muy bueno para esta persona. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la otra persona en la pareja. La otra persona en la pareja está representada por la carta del ángel estrella. Entonces, esta carta del ángel estrella nos dice que es una persona muy espiritual, muy conectada con el cielo, muy conectada con los astros. Es decir, que tiene una guía espiritual muy fuerte. Entonces, puede ser que esté muy avanzada, muy avanzado espiritualmente o sobre todo en la parte de conector. O sea, quizás es una persona que es fácil para meditar,
tiene la costumbre de rezar o está muy conectada, no sé, con los ángeles, con las estrellas, con algo. ¿Sí? Tiene esta capacidad muy desarrollada. En cambio, la otra persona no. Entonces, esta es cómo se forma la pareja. Una persona que tiene esta conexión muy fuerte y la otra persona que recién está viviendo todo esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la carta de la energía de la pareja? El ángel anciano. Nos está hablando del tiempo, decíamos. Entonces, en esta pareja va a ser muy importante que cada uno se dé el tiempo que necesita, ¿sí? La persona que quizás está más avanzada, más experimentada, y la persona que recién empieza. Cada uno de ellos tienen que tener el tiempo necesario para hacer este proceso, ¿sí? De la mano de los ángeles y sobre todo de este ángel anciano que sabe lo que es mejor para nosotros, esta pareja va a poder equilibrar el tiempo, es decir, lo nuevo y lo viejo, lo experimentado y lo nuevo como lo espontáneo también, ¿sí? Entonces poder equilibrar estas dos energías representadas por cada una de las personas, pero también internamente en cada una de ellas, ¿sí? Abrirse a lo nuevo, teniéndose paciencia de lo que uno está aprendiendo y si uno nos toca hacer un poquito más el guía o el más experimentado, tener esta visión de equilibrar y de poder acompañar también a la otra persona. Siempre, siempre, siempre con la guía de los ángeles, sabiendo que el tiempo es muy importante para esta pareja, ¿sí? Los tiempos. Es momento de equilibrar esos tiempos. Quizás si tienen algún conflicto que tiene que ver con el tiempo, una persona que quiere todo más rápido y otra que quiere esperar para tomar ciertas decisiones, bueno, los ángeles le dicen que deben equilibrar y que el tiempo es lo más importante, ¿sí? Así que a disfrutar de este momento presente para poder proyectar juntos después. Vamos a agradecer a los ángeles que han acompañado a la pareja número 2. Juntamos por aquí las cartitas. Muy bien. Y vamos cerrando entonces este encuentro. Uy, miren, un mosquito. Desde Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Estamos aquí compartiendo el tarot para parejas, el oráculo para parejas desde el nuevo ciclo. En este día especial en donde mañana es muy importante para las parejas a nivel planetario, en donde también tiene que ver con la energía de Chamuel y además también estamos celebrando el Día Internacional del Beso. Así que vamos con la pareja número 3. Muy bien, aquí estamos. Esta pareja está formada por, fíjense, el ángel que representa, la carta que representa al ángel Cupido, ¿sí? La carta que representa la abundancia y la energía de la pareja, el trono femenino. Fíjense bien. Bueno, vamos a ir de a uno. Tenemos, en principio, una de las personas representadas por el ángel Cupido. Son estas personas que están enamoradas del amor, ¿sí? Una persona muy romántica, una persona que ama estar enamorada, ama estar enamorado. Entonces va a tener siempre presente el amor para todo, ¿sí? El amor en su pareja, el amor en su trabajo, hace las cosas con amor, dice las cosas con amor y está todo el tiempo con esta energía del amor y sobre todo del enamoramiento, por un lado. Por otro lado, tenemos esta carta que representa la abundancia para la otra persona de la pareja, ¿sí? La persona que representa la abundancia está relacionada con el chakra sacro. El chakra sacro está relacionado con la creatividad, la sexualidad y la abundancia. Así que es una persona que va a estar muy abierta, ¿sí?, a recibir todo lo bueno. Entonces, genial, decimos, hay una persona súper enamorada del amor, una persona abierta a la abundancia, y nos hablan de que esta pareja tiene su energía
depositada en el trono femenino. Así que atenti, atenti, atenti. Esta pareja funciona bien si la energía femenina es la energía dominante. Y acá no estamos hablando de que si es una mujer la que manda en la pareja, sino que estamos hablando de la energía femenina. Quienes hayan elegido para su relación la carta número 3, les están hablando de que esto va a funcionar bien si la energía femenina manda. Recordemos, la energía femenina, tenemos la energía de acompañar, la energía de recibir lo bueno, ¿sí? La energía de abrazar las situaciones, la dulzura, ¿sí? Y la capacidad de creación, la creatividad. Entonces, a esta pareja, ¿sí? Que tenemos una persona muy abierta a recibir, como que está con mucha abundancia, pero siempre un poquito ahí esperando recibir, y la otra persona que está como muy enamorada y que siente que todo pasa por el lado del amor. Bueno, aquí nos invitan, ¿sí?, a activar la energía femenina y que, como dijimos, también tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Entonces, que pasemos de lo que es el enamoramiento, ¿sí?, en los planos emocionales, y que también tengamos un acercamiento a esta pareja, le piden, en lo que es el plano terrenal. Siempre dirigidos por la energía femenina, es decir, siempre está activados en amor, siempre activado en la creatividad, en la abundancia, en la recepción, ¿sí? Y sobre todo en transformar con magia todo lo que sucede. Es decir, que esta pareja tiene mucha magia si pone su fuerza, su mirada, su objetivo, su clave en la energía femenina. Muy bien, vamos a agradecer a los ángeles que han acompañado la lectura de cartas para quienes han elegido el número 3. Muy bien. Y ahora sí, vamos a cerrar. Aquí tenemos los arcángeles. Los arcángeles nos van a decir cuál es el mensaje final para todas las parejas, más allá del número que eligieron, un mensaje final para este mes, ¿sí? De 14 a 14, de 13 a 13 aproximadamente, que hacemos estos videos. Bueno, ¿cuál es la energía del arcángel que nos va a acompañar? Aquí está, muy bien. Tan, 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 tan. Tenemos al arcángel Gabriel. Vamos a acercarlo. Fíjense qué hermoso el arcángel Gabriel. ¿De qué nos habla Gabriel? Nos habla del coraje y de la purificación, ¿sí? El coraje de ¿qué? De ir por nuestros sueños. El coraje que nos invita a avanzar. Ese coraje que nos va a dar la fuerza que necesitamos para dar el siguiente paso. Estamos hablando en pareja, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo está el vínculo, cómo está la relación para ir al siguiente nivel, al siguiente paso, de la mano de Gabriel, ¿sí? También nos habla de la purificación. Entonces, la purificación nos va a hablar de sacarnos todo lo que es bajo, ¿sí? Como limpiarnos. La purificación es como limpiarnos de toda energía baja para que pueda salir la luz a flote y que podamos estar cada vez más iluminados, ¿sí? Gabriel también nos habla de las emociones, así que va a ser un periodo muy emocional para las parejas. Así que a tener mucha contención, mucho amor y mucho respeto por nuestra pareja en este mes tan especial que comienza para nosotros hoy. Así que bueno, gracias a Gabriel, gracias a todos los ángeles que nos van a acompañar en este mes maravilloso, a nosotros, a nuestra pareja, al vínculo, a la relación. Así que estamos muy contentos el nuevo ciclo de compartir esta lectura de cartas para parejas, el tarot para parejas en este día tan especial, ya noche por aquí, ¿sí?
Así que bueno, mi nombre es Nati Polifemo García y los esperamos en nuestras redes sociales como Nuevo Ciclo 11, en Facebook, en Instagram y también en TikTok para disfrutar de muchas publicaciones nuevas, videos súper diferentes a los que vemos aquí en YouTube y también mucha info en nuestro Instagram. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por mirar este video. Nos saludamos con las manitos juntas hacia adelante. Amén. Namaste. Gracias. Nos encontramos en la próxima transmisión.